Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de gráficas de control, eh, entendiendo que la necesidad de realizar una gráfica de control surge por la variación que se presenta en un proceso productivo, ya que por muy bien conformado, programado y controlado que esté cualquier proceso productivo, siempre habrá lugar a algún tipo de variación, así sea en mínima cuantía. En realidad, las variaciones se denominan sistema estable de causas aleatorias en términos estadísticos, y cuando esas variables o esas variaciones son pequeñas, puede concluirse entonces que el proceso productivo se encuentra bajo control. Pero resulta que no siempre son pequeñas esas variaciones, y entonces se podría afirmar que los procesos en ese caso se encuentran fuera de control. Y esa variabilidad se puede atribuir a un sinnúmero de causas. Por ejemplo, el hecho de que las máquinas estén mal ajustadas o las herramientas estén desgastadas. Por otro lado, puede presentarse también porque los operarios estén cansados o se equivoquen al seguir las instrucciones. También puede tratarse de los recursos. El hecho de que las materias primas sean disconformes o inadecuadas también generan variabilidad en un proceso productivo. Por ejemplo, el hecho de que un disco duro presente defectos a la hora de realizar el ensamble de un computador, o que el disco duro como tal presente un sinnúmero de defectos en los sectores que lo componen. Por ese tópico podemos entonces concluir que las gráficas de control son herramientas útiles en cuanto a la información que presentan para utilizarlas en la toma de decisiones. Por otro lado, las gráficas de control se dividen en dos grandes grupos. Aquí apenas vamos a tratar uno de ellos, que es las gráficas de control por atributos. El otro gran grupo lo componen las gráficas de control por variables. Y entonces, en el caso de las gráficas de control por atributos, tenemos dos grandes clasificaciones. El hecho de que haya necesidad de medir las piezas defectuosas en un proceso productivo, y también el hecho de que haya necesidad de medir los defectos por cada pieza producida o por cada producto. En el primer caso, es necesario utilizar la gráfica P y la gráfica NP para medir las piezas defectuosas dentro de un lote productivo. Y en el segundo caso, si se trata de hallar los defectos por pieza, entonces es prudente utilizar las gráficas U y C. Por otra parte, la gráfica P mide básicamente la proporción de productos disconformes o no conformes dentro de un lote productivo. La gráfica NP mide básicamente el número, no la proporción de artículos disconformes. La gráfica U, en ese caso, mediría entonces el número de disconformidades por unidad, y la gráfica C el número de disconformidades en total. Definiendo ya la primera herramienta o primer tipo de gráfica, que es la gráfica P, podríamos decir entonces que es la gráfica que mide la proporción de defectuosos o de no conformes dentro de un lote productivo. Entonces, esa carta básicamente muestra las variaciones de las proporciones de artículos defectuosos por cada muestra observada. La carta P es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, tomando en cuenta su variabilidad y detectando entonces causas o cambios especiales en el proceso. Entonces, de cada lote o de cada embarque o pedido, de cada cierta parte de la producción, se toma una muestra o un subgrupo de n artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas bajo análisis. Las n piezas de cada subgrupo son inspeccionadas, y entonces cada una es calificada como conforme o como no conforme,
y las características o atributos de calidad por lo que una pieza puede ser evaluada como defectuosa. Puede ser más de uno, es decir, que pueden haber varios factores que la definan como conforme o no conforme, pero una vez determinados los atributos bajo análisis, entonces se deben aplicar criterios o análisis bien definidos y estandarizados. Si de las n piezas de un subgrupo se encuentran que D son defectuosas, no pasan. Entonces la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción de unidades defectuosas por subgrupo. En este caso, tenemos entonces una gráfica P donde todos los 21 días que se muestran en el eje X se hicieron observaciones sobre el mismo tamaño de N. Es decir, que día a día se sacaban, por ejemplo, 20 artículos y se analizaban para saber si presentaban defectos o no. Es por esa razón que el límite superior y el límite inferior son constantes y se muestran aquí de modo lineal constante, por lo que podemos determinar entonces que en este caso el eje que tenemos aquí en línea gris es el límite central. Y digamos que esa es la estructura de toda gráfica P. Lo que vemos aquí entonces dentro de los límites superior e inferior respecto a la media son los puntos que graficamos gracias a los datos obtenidos día tras día. En esos 21 días se sacaban 20 muestras cada día, una muestra constante, y obtuvimos, por ejemplo, que en el segundo día se presentó un 0,3 de productos disconformes, lo que indica entonces que hubo un 30% de unidades disconformes, y en el día 13 podemos observar cómo hubo un sobresalto y estaba esa producción excediendo ya el límite superior tolerado, porque lo que observamos aquí en cuanto al límite superior, esta línea, y aquí en el límite inferior son esos topes de los cuales no puede salirse la proporción de defectuosos. En este caso obtuvimos un día en el que sí excedimos la capacidad tolerada. Por lo general se define, o lo ideal es que esta desviación de los límites respecto a la media sea de 3 sigmas. Sin embargo, el proceso en este caso está fuera de control al obtener un dato que evidencia la falta de control de la calidad. En este caso estamos viendo entonces un caso muy diferente. Estamos viendo que las muestras que se observaron a diario no eran constantes, no tenían el mismo número, sino que un día se decide observar una muestra de 10 elementos, tal vez al segundo día una muestra de 25 o 30 elementos, y así obtuvimos una variabilidad muestral día tras día durante los 91 observaciones realizadas. Por eso es que el límite superior y el límite inferior en este caso son variables y tienen ese comportamiento. Bueno, estas son ilustraciones de la gráfica P, y en realidad es importante resaltar que las gráficas de control en realidad nos permiten tomar decisiones respecto a los procesos productivos, nos permiten evidenciar qué tantos desperdicios hay, o tal vez qué tantos niveles de no conformidades se presentan en un proceso productivo. También nos sirven para medir la capacidad productiva y para evitar hacer ajustes innecesarios en un proceso. Las gráficas de control son necesarias entonces para realizar análisis que conlleven a reducir defectos, a reducir fallas y a optimizar los procesos día tras día en una compañía. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de una situación analizada bajo la gráfica de control P.